Chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a repasar algunos temas de trigonometría. Recuerden que vamos a estar trabajando con triángulos rectángulos. ¿Cuál es la característica de los triángulos rectángulos? Que siempre van a tener un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. En los 4 ejemplos que nosotros podemos ver aquí, en todos ellos observamos a ese ángulo. Lo importante de la trigonometría es que nosotros identifiquemos sus 3 elementos. ¿Cuáles son los 3 elementos? Pues será un cateto opuesto, un cateto adyacente y una hipotenusa. Creo que lo más fácil de localizar pues será la hipotenusa. ¿Por qué será más fácil? Pues porque ya lo habíamos trabajado y es el lado más largo, la diagonal y el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados. En este caso yo les marqué con rojo el ángulo de 90 grados. Enfrente vamos a tener a lo que le llamamos hipotenusa. Entonces aquí tengo el ángulo de 90 grados y enfrente también voy a encontrar a la hipotenusa. Eso mismo nosotros tendríamos que hacer en los otros 2 triángulos. Entonces tenemos al ángulo de 90 grados y enfrente tendríamos a la hipotenusa. Ángulo de 90 grados y enfrente encontramos a la hipotenusa. Sin embargo, ¿qué necesito en trigonometría? Pues aquí voy a necesitar al cateto opuesto y al cateto adyacente. ¿Qué son esos 2 catetos? Pues los lados sobrantes. Entonces estamos viendo que nos sobran 2 lados y pues uno de ellos es el cateto opuesto y el otro es el cateto adyacente. ¿Cómo los voy a identificar? Muy sencillo, ustedes siempre van a tener marcado en este caso un ángulo agudo. ¿Cuánto miden los ángulos agudos? Nosotros ya lo hemos trabajado y sabemos que su medida es menor de 90 grados. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con menor de 90 grados? Pues que puede medir 80, 75, 40, 22, etc. Entonces vamos a marcar ángulos agudos en estos triángulos y en este caso, pues nosotros tendríamos que este es mi ángulo agudo. Ese ángulo agudo es el que voy a tener marcado y se me ocurre que en este lado sea este ángulo y después de eso se me ocurre que tengamos aquí otro ángulo agudo y que tengamos aquí el otro ángulo agudo. Entonces ya en todos los triángulos tengo marcado a un ángulo agudo. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a identificar al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Pues va a ser aquel que se encuentre enfrente del ángulo que nosotros tengamos marcado. Este es mi ángulo agudo y le llamaré alfa. Pues enfrente de alfa tendremos al cateto opuesto. ¿Y quién nos estará faltando? El cateto adyacente, que va a ser el lado que nos va a sobrar. Lo mismo voy a hacer con los otros triángulos. Te dice, este es mi ángulo agudo. Enfrente del ángulo agudo encuentro a mi cateto opuesto. El valor que me sobra es el cateto adyacente. Y es lo mismo que voy a hacer aquí. Tengo marcado al ángulo agudo. Después de eso identificamos el que esté enfrente, será el cateto opuesto y el lado sobrante mi cateto adyacente. Lo mismo voy a hacer con los demás. Ubico a mi ángulo agudo, enfrente el cateto opuesto y el sobrante es mi cateto adyacente. Para continuar con esta clase, nosotros debemos tener bien claro a qué se refiere la trigonometría. La trigonometría nos dice, vamos a encontrar una relación entre los 3 lados y los 3 ángulos de un triángulo rectángulo. Pero para poder encontrar esa relación, nosotros debemos trabajar con razones trigonométricas. ¿Cuáles son esas razones trigonométricas? Bueno, pues hay 3 razones directas. La primera de ellas es el seno. El seno se puede abreviar como sen o como sin.
y te dice que una razón pues era el resultado de una división. ¿Qué es lo que voy a dividir? El cateto opuesto entre la hipotenusa. Estas fórmulas ya están establecidas, así las vamos a tener que trabajar nosotros. Después te dice que el coseno se abrevia como cos y este va a ser la razón, es decir, la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y por último, la tangente, que se abrevia como tan o como TG, y te dice es una razón, una división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Vamos a empezar a trabajarlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos forzosamente tener un ángulo agudo. En este caso, pues este es mi ángulo agudo, ¿sí? Ya que lo tengo marcado, lo primero que debemos hacer nosotros es identificar quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Para eso nosotros tenemos, si este es el ángulo, enfrente tengo el cateto opuesto. La hipotenusa va enfrente del ángulo de 90 grados, es el lado más largo y es una diagonal, y esto será nuestra hipotenusa, y el lado sobrante será nuestro cateto adyacente. Y este ángulo se me ocurre que sea el ángulo beta. Pues entonces yo puedo decir que el seno de beta va a ser igual a, ¿quién es mi cateto opuesto? Bueno, mi cateto opuesto está representado con la letra B. Por lo tanto, yo voy a poner B sobre o entre, ¿cuál es el valor de la hipotenusa? La hipotenusa la identificamos con la letra C. Por lo tanto, el seno del ángulo beta es igual a B sobre C. Pudiésemos encontrar también al coseno de beta y te dice, el coseno de beta se obtiene mediante la razón cateto adyacente. ¿Quién es mi cateto adyacente? Ah, pues yo lo identifiqué con la letra A. Voy a colocar A sobre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La letra C. Por lo tanto, voy a colocar la letra C. Después de eso, pudiésemos identificar a la tangente. Y para eso te dice, bueno, pues la tangente del ángulo beta es igual a mi cateto opuesto, representado con la letra B, sobre mi cateto adyacente, representado con la letra A. Ahorita me interesa que lo comprendamos con literales. Posteriormente tendríamos que trabajarlo con valores numéricos. 3. En estos dos triángulos las letras son distintas, pero no por eso van a cambiar nuestras razones trigonométricas directas, seno, coseno y tangente. Entonces voy a identificar un ángulo agudo. Este es mi ángulo agudo y se me ocurre que este ángulo sea alfa. Bueno, pues nosotros tendríamos que obtener el seno de alfa. ¿De qué manera? Pues ¿qué nos está faltando? Identificar quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es nuestra hipotenusa. Pero recordamos, enfrente del ángulo agudo está mi cateto opuesto. La hipotenusa enfrente del ángulo de 90 grados y nuestro cateto adyacente es el lado que está sobrando. Por lo tanto, te pide encontrar el seno de alfa con la fórmula cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? Representado con la letra P sobre la hipotenusa representado con la letra R. Después de eso tendríamos nosotros al coseno de alfa y esto es igual a mi cateto adyacente representado con Q sobre la hipotenusa representada con R. Y terminaríamos con la tangente. Cateto opuesto es la letra P sobre cateto adyacente que es la letra Q. ¿Vamos bien? Yo quiero pensar que sí. Continuamos después y tendríamos este triángulo rectángulo. Me interesa este ángulo y es el ángulo teta. Enfrente de teta vamos a encontrar ¿a quién? Pues tendríamos que encontrar a nuestro cateto opuesto, la hipotenusa enfrente del de 90 grados.
y nuestro cateto adyacente, el lado que estaría sobrando. Y volvemos a lo mismo. Me interesa encontrar el seno del ángulo teta y de nuevo te pide cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto representado con la letra E sobre nuestra hipotenusa representada con la letra F. Coseno de teta. Cateto adyacente, letra G, sobre hipotenusa representado con la letra F. Y terminaríamos con la tangente de teta, que se va a representar con el cateto opuesto, que sería E, sobre cateto adyacente G. En estos últimos ejemplos, nosotros estamos observando ya la diferencia de que, pues que ya tenemos valores numéricos. Sin embargo, no va a ser nada complicado si ya comprendimos con anterioridad los otros ejercicios. Te dice, tengo un ángulo agudo, bueno, pues me interesa que enfrente yo encuentre al cateto opuesto. Enfrente del ángulo recto, nuestra hipotenusa, y el lado sobrante, nuestro cateto adyacente. Y bueno, entonces te dice que nos interesa encontrar el seno del ángulo alfa. El seno del ángulo alfa es igual a mi cateto opuesto. Está representado con el número 4, pues va a ser 4 entre la hipotenusa representada con el número 5. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Pues hacer la división. Y te dice para eso que tú tendrías que dividir 4 entre 5 y mi resultado sería el 0.8. Después de eso te dice, pues tú también puedes encontrar el coseno de alfa. ¿Con qué fórmula? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente vale 3 sobre hipotenusa que vale 5. Pues te dice divide 3 entre 5 y encuentras como resultado 0.6. Pero también podemos encontrar nosotros la tangente de alfa y sería cateto opuesto 4 sobre cateto adyacente 3. Y esto nos da como resultado la división de 4 entre 3, 1.3. Estos valores los vamos a utilizar en la siguiente clase con una tablita que les haré llegar mediante el correo electrónico. Estamos en este último ejemplo y para terminar, pues ¿qué notamos? Pues ya notamos una diferencia con los otros ejercicios. ¿Por qué? Pues porque están marcados los dos ángulos agudos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando nos suceda esto? Pues muy sencillo. Siempre la indicación tiene que pedirte un ángulo en específico. A pesar de que están marcados los dos, pues a mí me interesa que trabajemos en este momento con el ángulo beta. Entonces, están los dos, pero vamos a hacer énfasis en el ángulo beta. Por lo tanto, te dice, pues vamos a encontrar el seno de beta y vamos a hacer de cuenta que este no está para seguir trabajando de la misma manera. Enfrente de beta es mi cateto opuesto. Enfrente del de 90 grados está mi hipotenusa y el lado sobrante es mi cateto adyacente. Seno de beta. Cateto opuesto sobre hipotenusa quedaría representado como 8 sobre hipotenusa 10. Y pues después tendríamos que sacar la división. Después tendríamos el coseno de beta va a ser igual a mi cateto adyacente, que será 6 sobre hipotenusa 10. Y terminaríamos con la tangente de beta, que se va a representar por el cateto opuesto, que es 8 sobre el cateto adyacente, que es 6. Y de igual manera nosotros tendríamos que obtener esos resultados de la división. En el primero que es 0.8, en el segundo 6 entre 10 que es 0.6 y el último que es 8 entre 6 y nos da como resultado 1.33. Bueno chicos, espero que hasta aquí hayamos comprendido lo que son las razones trigonométricas. Nos vemos en la siguiente. Saludos.